no puedo esperar más para dar el trabajo práctico, porque después ya nos quedarían tan solo 15 días para terminar todos los prácticos y demás. Que bueno, vamos a hablar rápidamente de trata de movimiento de suelos y después pasaremos a ver, si es posible, lo que es el trabajo práctico, ¿sí? Este práctico en movimiento de suelos suele ser un práctico que tiene sus grandes complicaciones porque o no lo entienden, no lo creen más simple, no le dan bolilla o no sé. Así que yo espero que lo puedan entender y bueno, cualquier cosa me consultan mientras tanto, pero bueno, no se duerman, ¿sí? Bien, movimiento de suelos. ¿Qué no significa movimiento de suelos? Ese es, rápidamente le voy a dar esta unidad. Espero que después el ingeniero se las dé más tranquilo. Es uno de los trabajos más importantes dentro de la obra vial, ya que implica acomodar todo el terreno natural a lo que va a ser la rasante de nuestra ruta, de nuestra obra. Que eso seguramente ya lo han estado viendo con lo que es el trabajo práctico integrador, en el cual ustedes tienen un terreno, ese terreno lo modelan, es decir, que lo llevan a hacer un modelo, en este caso de tipo digital, y a partir de ahí tienen que ver cómo acomodan sus rasantes y sus diferentes elementos del diseño a los efectos de tener la mejor obra vial posible. Para eso necesitamos hacer movimiento de suelo, es decir, dos grandes movimientos fundamentales que son la excavación y la formación de terraplenes, ¿sí? O sea, desmontes que le llamamos a excavar y los terraplenes, que es compactar material y apilar material hasta llegar a los niveles de cota que nosotros necesitemos. Para eso nosotros, una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser, obviamente, el camino, buscar la determinación de ese modelo. Lo hacemos primero a través de el relevamiento del eje, a través de su rasante, o sea, del eje, no, todavía la rasante no, a través del eje, el camino. Ahí vamos a tener un eje con las cotas naturales, y luego una de las formas es cada cierta distancia hacer perfiles perpendiculares a ese perfil de eje, que son los benditos perfiles transversales. Estos perfiles transversales se hacen, por supuesto, siempre en función del momento en que estamos del proyecto, pero luego lo normal es hacerlo cada 12,5 metros, y en cualquier otro punto donde el perfil transversal cambie sustancialmente. Entonces, como les digo, vamos a determinar los perfiles transversales. El tema va a ser que a través de esos perfiles transversales nosotros vamos a tener que medir, tomar idea de cómo van a ser las necesidades que tengamos de desmonte y terraplén. Si nosotros vamos a poner el perfil que hemos obtenido del camino y le vamos a superponer el perfil transversal tipo. Perfil transversal tipo que contiene la pendiente del camino, o sea, la pendiente del pavimento y con sus anchos, las pendientes de banquinas con sus anchos, lo mismo con el talud, cunetas y demás, ¿sí? Entonces nosotros las superponemos y nos van a quedar, por ejemplo, acá ustedes están viendo, ahí tenemos el que está enrayadito, es el perfil del terreno natural, y en la línea continua tenemos el perfil tipo al cual nosotros queremos materializar en esta ruta, ¿sí?
Y lo que nosotros vamos a buscar es medir, en este caso, como es plano, vamos a medir el área que tenemos, en este caso en terraplén, en este caso en desmonte, y en este caso a la derecha vamos a tener un perfil mixto con un área en desmonte, o sea, en excavación, y con un área en terraplén. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular estas áreas? Y se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer hoy por computadora, o sea, digitalmente, o también se puede hacer, como decíamos antes, por un método gráfico, por un planímetro, que acá lo tienen al planímetro, en este caso un planímetro bastante cheto, porque era digital. Se ponía este elemento superior en un punto para que no se mueva, era como un polo, y luego se recorría con era como un anteojito, se recorría todo alrededor del perfil transversal que querían sacar ustedes y querían medir. Eso le daba un valor acá en este lector digital, que lo multiplicaban por una constante, y eso les iba a dar el área que tenían encerrado acá en estas secciones. ¿Sí? Acá tenemos, después pasamos a hacer la determinación de los volúmenes. Tenemos dos secciones planas, paralelas, que es lo que nosotros vamos a hacer, que es fundamentalmente esas secciones, vamos a hacer el promedio del área de esas secciones, promedio del área de estas dos secciones de omega 1 y omega 2, y lo vamos a multiplicar por la distancia de separación entre ambos perfiles transversales. De esa forma, nosotros vamos a tener un volumen de movimiento de suelos. En este caso, es bastante fácil, digamos, porque son dos terraplenes, uno atrás del otro. El problema se nos complica cuando tenemos, como en este caso, un terraplén en la progresiva A, un perfil en terraplén, y un perfil en desmonte en la progresiva B, que son contiguas las dos. Ahí hay que usar el bendito sólido de paso, que es esta línea AB, donde se transforma lo que es terraplén, que va disminuyendo, fíjense, esta línea de puntos va disminuyendo lentamente, hasta que de pronto pasa a ser desmonte. Esto tiene una forma de calcularse, y bueno, está acá en el apunte, lo van a determinar, la forma de determinar el tema de los volúmenes que van a tener en el caso de dos perfiles, uno de terraplén y otro en desmonte, que tenemos al lado los dos. Acá tenemos, por ejemplo, perfiles mixtos, fíjense, terraplén desmonte, terraplén desmonte. En este caso es bastante sencillo porque habría un polígono en esta parte de terraplén y otro polígono en la parte de desmonte, pero fíjense el bolonqui que se nos arma cuando tenemos o sea, no podemos formar dos polígonos, sino que vamos a formar más polígonos también, ¿no es cierto? O sea, evidentemente vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Pero no, bueno, acá tenemos la forma de calcular eso y demás. Hoy en día, Recording in progress. con los distintos programas digitales que tenemos, todo esto lo vamos zanjando. Y atención, en la realidad a nosotros nos interesan los volúmenes que hacemos todos los días o con esta forma de cálculo. Nosotros sabemos el terraplén que tenemos, o sea, los distintos tipos de movimiento en un área y en la otra, y simplemente procedemos a hacer una compensación numeraria nomás, o sea, algebraica, no ponemos a ver analizar cómo son las distintas secciones continuas y demás.
dentro del movimiento del suelo vamos a tener nosotros por ahí, como siempre les decimos, les digo, las obras viales son obras que tienen cierta longitud, son obras largas, más que anchas, más bien angostas, pero son largas. La compensación, o sea, ese movimiento de suelo, se debe hacer, obviamente vamos a tener necesidad de hacerlo a lo largo de ese eje, pero previamente debemos tratar de usar todo el suelo que tenemos en un punto, haciendo una compensación hacia los costados, una compensación transversal. Y así, por ejemplo, fíjense en este perfil que tiene aquí abajo, tenemos dos lugares de desmonte, que son la zona de las cunetas de este perfil, y de ahí extraemos material y lo llevamos hacia el terraplén que tenemos acá. Entonces, primero, antes de llevarlo a lo largo del eje nuestro, lo vamos a llevar hacia los costados, haciendo una compensación transversal. En este caso, muy probablemente viendo aproximadamente las superficies de desmonte, vamos a necesitar traer material desde otro lugar. Si necesitamos traer material desde otro lugar, nosotros lo vamos a traer desde un yacimiento, que es de donde tomamos ese suelo que necesitamos, o lo podemos sacar del mismo préstamo. No sé si se acuerdan lo que es el préstamo en una ruta. En la ruta tenemos el ancho de zona de camino en el cual vamos a obtener obviamente nuestras calzadas, cunetas, taludes, etcétera, etcétera, y solemos tener un sector en el cual no avanzamos mucho. Y que ese es un sector que lo destinamos a obtener madera, a hacer distintas terraplenes, o sea, para utilizar ese material ahí nomás lo que nosotros necesitamos. Y si fuera que necesitamos más material, todavía vamos a un yacimiento. Si tuviésemos al revés, es decir, nos excede la cantidad de material que tenemos, poco el lugar donde está para ponerlo en terraplén, lo vamos a llevar a un depósito. Ahí donde vamos a depositar o disponer el material que a nosotros nos sobra. Repito, hay que antes de hacer de llevar el suelo largo del eje, nosotros debemos hacer una compensación transversal, es decir, usar el suelo que tenemos en el punto en el cual estamos parados. ¿Entienden hasta ahora ahí? Sí, se entiende. Bueno, cualquier cosa me preguntan, por favor. Estoy yendo medio rápido porque, bueno, espero que quieras llegar a lo que me interesa fundamentalmente, que es el trabajo práctico. Bien, terraplén equivalente. ¿Qué es el terraplén equivalente? Si ustedes tienen una excavación de 1 metro cuadrado, acuérdense que son excavaciones en las áreas, las vemos en las áreas. Si tenemos una excavación de 1 metro cuadrado, que lo podríamos llevar a una profundidad de 1 metro, que nos daría 1 metro cúbico, con una excavación de 1 metro cúbico, nunca vamos a hacer un terraplén de 1 metro cúbico. ¿Por qué? Es muy sencillo. Simplemente porque las compactaciones van a ser diferentes. La compactación del material que nosotros excavamos va a tener una compactación natural que, supongamos en porcentaje, por decirles algo, tenga un 70-80% del proctor de ese material, y ustedes cuando hagan el terraplén van a llevar ese material, ese suelo, lo van a compactar de tener entre un 95 a un 100% del proctor. Esto es para qué, para obtener
la máxima densidad y para obtener la máxima estabilidad. ¿Se acuerdan lo que es el Proctor? Me imagino que saben lo que es el Proctor. El Proctor es un ensayo, bueno, esto lo tienen que saber, un ensayo que se hace con los suelos para saber cuál es la máxima compacidad o la máxima densidad que se puede compactar un material con cierta capacidad o con cierta dinámica, cierta capacidad sí, de apisonamiento, de compactación, ¿sí? Y eso tiene aparejado una humedad óptima, que es la que usted le tiene que poner al suelo para llegar a esa densidad máxima. Esta relación entre la compactación natural y la compactación que necesitamos para el terraplén lo llamamos el índice de compactación. Y acá abajo tenemos unos índices de compactación que podríamos llegar a decir que son como, podemos tomarlo como a veces como primer valor, 1.10 para arenas, 1.15 para materiales finos y 1.20 para materiales arcillosos. Lo ideal, obviamente, es hacer el ensayo en laboratorio a ver cuánto nos da de índice de compactación. Insisto, son valores que se toman a veces para comenzar a hacer algún cálculo, que en el caso de las necesidades de ir más profundo, obviamente que lo vamos a hacer en laboratorio. Bien. Transporte, distancia media y costo de transporte. Déjenme ver una cosita. Bien. Nosotros vamos a tener, supongamos, una obra de 40 kilómetros y nos sobra 1 metro cúbico al principio de la obra, en el kilómetro 0, lo voy a exagerar un cachito. ¿Hasta dónde puedo llevar yo ese metro cúbico que me ha sobrado al principio de la obra? ¿Hasta qué progresiva lo puedo llevar? ¿Hasta las 5, a las 20, los 200 kilómetros? Bueno, eso precisamente acá es donde nosotros vamos a ver un poco ese tema, es decir, tratar de analizar los distintos volúmenes de suelo, cuánto lo podemos mover para que nuestra obra se pueda hacer fundamentalmente y por otro lado para que esa obra tenga un costo de transporte adecuado desde el punto de vista que puede ser desde el constructor o desde la administración que paga la obra. Entonces nosotros vamos a hacer a través de ese transporte y vamos a obtener la distancia media y su costo de transporte. En este momento lo vamos a asimilar como que son distintas partículas que tienen su peso y que están referidas a un punto a donde en este caso llevarían ese material, o sea, el punto donde ustedes van a transportar ese material. Acá CG1, CG2, CG3, que tiene cada uno su distancia a ese punto donde van a transportar, y luego nosotros ¿qué vamos a hacer? Obtenemos la resultante de esos 3 cuerpos y obtenemos también la distancia media que nos daría para la resultante del movimiento del suelo a ese punto donde nosotros vamos a transportarlo. Y esa es la distancia de MT, o sea, la distancia media de transporte. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener distintos, ya un poco más traducido lo que es movimiento de suelo, de acuerdo a los progresivas de cada uno de nuestros perfiles que hayamos relevado, vamos a tener la distancia hacia el lugar donde vamos a llevar ese suelo. Cada uno tiene su distancia de acuerdo a su perfil y luego, bueno, nos dará el volumen total que vamos a mover con una distancia media del movimiento de todos esos perfiles transversales.
que es la distancia media de transporte, que es un punto muy importante porque a través del valor de la distancia media de transporte, nosotros vamos a poder evaluar aproximadamente el costo de transporte. Bien, ese costo que va a tener el transporte va a ser igual a un valor K por esa distancia media de transporte que habíamos calculado por la suma de los pesos, o sea, de los volúmenes de movimiento del suelo que vamos a tener. Ese es el que nos va a dar nosotros el costo de transporte de nuestra obra. Siendo K el costo de transporte por unidad de peso, en la unidad de distancia, peso, tonelada, kilómetro. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿O les estoy siendo demasiado rápido? ¿Los estoy aturdiendo mucho? ¿Puedo seguir? Sí, siga. Por ahora se entiende. Por ahora han entendido todo. Estoy tratando de ser lo más explicativo posible. Bueno, sigamos. Bien. Hubo un señor, un tal Bruckner, que se le ocurrió graficar todos esos movimientos de suelo que nosotros íbamos a tener en nuestra obra, y le llamó su bendito diagrama de Bruckner. ¿Qué es lo que es el diagrama de Bruckner? Es un diagrama en el cual tenemos en ordenada los metros cúbicos de movimiento de suelo y en abscisa las longitudes, las progresivas, a los cuales nosotros vamos a colocar esos materiales, y entonces vamos calculando la progresiva 0, obviamente cuánto material nos excede. Empezamos recién, no tenemos ningún exceso. En la progresiva 100, supongamos, tenemos ya un volumen 1 de exceso. Todo va a ser o de monte o terraplén, de acuerdo a que elijamos acá tomar por convención de valor positivo o negativo. Entonces acá en este punto, si nosotros supongamos, tomamos como positivo el desmonte y como negativo el terraplén, acá ustedes ven que van creciendo, entonces cada vez vamos teniendo más desmonte, y llegaremos a esta progresiva con un volumen 1 de desmonte. Acuérdense, estos volúmenes son ya una vez que se hizo la compensación transversal, es decir, los que nos sobra a lo largo de todos estos volúmenes, de todos estos perfiles y estas progresivas, ¿sí? Y así seguimos avanzando con el movimiento del suelo, llegamos al punto 2, donde vamos a tener el volumen que teníamos en 1, más le vamos a agregar el exceso que hay en el punto 2. Sigamos así hasta el punto 3, volumen 1, volumen 2, volumen 3. En este punto vamos a tener volumen 4, y fíjense de pronto, porque la forma en que hemos dispuesto nuestro terreno nuestra obra dentro del terreno, nos empieza a dar que disminuye la cantidad de desmonte, que significa que estamos incrementando el terraplén. Esta es la línea de volúmenes o diagrama de volúmenes. Son, insisto, es la graficación en ordenadas de un volumen de movimiento de suelos y las longitudes de los lugares de esos movimientos de suelo en abscisas. ¿Sí? Acá, fíjense, vamos a tener un elemento cerrado, que si nosotros vamos sumando, que tenemos 1, B2, B3, B4, después achicamos B5, achicamos B6, B8, ¿cuánto va a ser qué cantidad de movimiento de suelo vamos a tener en este punto acá, de volumen acumulado de suelos? ¿Qué cantidad? 0. Correcto, 0. Es decir, que todo el material que nosotros obtuvimos del desmonte, lo llevamos, supongamos que lo podamos dividir acá, supongamos que lo podemos dividir a todo este sector donde hicimos terraplén.
Y eso es lo ideal que nosotros vamos a tratar de buscar a través del diagrama de Bruckner. Es decir, ir viendo cómo podemos transportar un material de desmonte y llevarlo al terraplén. En este caso, esto se llama, esto que está acá cerradito, es una cámara. Y la particularidad de estas cámaras, o la particularidad del diagrama de Bruckner, que si ustedes trazan una curva horizontal acá, la diferencia entre este punto, supongamos que lo llevemos hasta el otro horizontal, la diferencia de movimiento de suelo entre esos dos puntos que están unidos por la horizontal es 0. O sea que de ahí, de acá de esta horizontal para arriba, entre este punto y este otro, nosotros vamos a ver compensado longitudinalmente nuestro movimiento de suelos. Lo que sacamos de desmonte lo llevamos a terraplén. Eso sería compensar, eso es compensar el movimiento de suelos en una cámara. Fíjense, quiero mostrarle acá a continuación, supongamos que nuestra obra terminará acá, en este punto, vamos a tener esta, llamémosle cámara. ¿Y qué pasa con esta cámara? ¿Tiene 0 movimiento de suelos? No, tiene terraplén. No, tenemos todo este volumen sin mover, ¿sí? Sin compensar. Entonces esta cámara no va a estar compensada. En este caso es un terraplén. Nosotros vamos a necesitar ir a un yacimiento, traer y colocarlo en todo este sector. ¿Entendieron un poco cómo sería el tema? ¿Qué vamos a hacer un diagrama de Bruckner? Que es lo que veríamos en el trabajo práctico, es precisamente buscar la formación de este tipo de cámaras que nos permita pasar todo el desmonte hacia el terraplén. Y bueno, nos van a quedar seguramente cámaras sin resolver, pero bueno, buscaremos yacimientos en el caso que tengamos que hacer terraplenes, o buscaremos depósitos en el caso de que tengamos que hacer desmontes. Bien. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? El caso hipotético del mejor proyecto sería en el que quede solamente la parte superior del gráfico y termine en 0, ¿no? Que no debe ocurrir, pero bueno, es un proyecto... O sea, supongamos que somos unos genios proyectando, nos da Claro. nuestro proyecto soñado. Lo ideal sería que o sea, que tuviéramos todas estas cámaras compensadas, ¿no es cierto? Entonces así Sí. no tendríamos grandes dramas, costos extras. Acá vamos a tener, y discúlpenme que empiece con esto, vamos a tener un tema fundamentalmente. ¿Cuál es la magnitud de esta cámara que nosotros podamos llegar a tener para que sea viable nuestro movimiento suelo y esta compensación? Supongamos que esta obra tiene 100 kilómetros de largo y esta cámara hasta acá sea 70. Estaríamos llevando el material, todo este material de esta área, con un centro de gravedad, lo estaríamos llevando a este lugar con un cierto centro de gravedad. Son, no sé, supongamos 40 kilómetros. Bien. ¿Es viable económicamente para nosotros? Lo primero, ¿lo podemos hacer? ¿Es viable que lo hagamos? Y ahí se nos viene la duda. Y supongamos que somos, primero lo pensemos como el constructor, como que nosotros somos los que hacemos la obra. Nosotros tenemos un camioncito de 6 metros cúbicos y una cargadorita. Si esta es una cámara muy grande, con un camioncito y una cargadorita vamos a estar años para hacer nuestro movimiento de suelo. Años vamos a estar para hacer el movimiento de suelo. Y con una demora tan grande y sus complicaciones y demás, ¿qué va a pasar?
no vamos a ganar un mango, vamos a estar mal, ¿cierto? Entonces, nunca vamos a poder pensar en esa empresita que tengamos una cámara tan grande de movimiento de suelos, porque realmente nunca lo vamos a poder cumplir. Entonces, seguramente esta cámara no va a ser tan grande, sino ya la llevaremos a hacer una cámara más chiquita, con otras dos cámaras, con otras ciertas cámaras más chicas y demás. O sea, vamos a hacer más viable de acuerdo a los equipos que nosotros tengamos. Y si estamos en una empresa de esas grandes empresas que hay, qué sé yo, no sé cuántos camiones con bateas, camiones fuera de ruta, grandes cargadoras y demás, y posiblemente podamos cumplir con un movimiento de suelo tan grande y que sea viable económicamente desde el punto de vista del que construye, del que trabaja, hace el laburo, no desde el punto de vista del que lo paga. Insisto, entonces también el diagrama de Bruckner, la resolución del diagrama de Bruckner que nosotros vamos a hacer, va a depender, si lo miramos desde el punto de vista que construye la obra, va a depender del tamaño de empresa que nosotros tengamos. Entonces, antes de, tal vez, presupuestar una obra alegremente, debiéramos tener idea de lo que sería, o sea, de un Bruckner para hacer esa obra, ¿sí? Sería, creo, tal vez lo ideal. Bien. Propiedades del diagrama de Bruckner, vamos a verlo rápidamente. Cada punto donde el diagrama de área corta al eje horizontal corresponde a un máximo. Bueno, nosotros vamos a tener acá dos posibilidades. En este caso, el de arriba es un diagrama de volúmenes, o sea, el Bruckner, y abajo tenemos un diagrama de áreas. Acá estamos graficando los volúmenes acumulados, que son, acuérdense, las áreas multiplicadas por la distancia de separación entre ambos perfiles, y acá abajo supongamos que tenemos un diagrama que, parece, no sé, bueno, un diagrama en el cual vamos a ir graficando las áreas. Bueno, hay una serie de propiedades entre el diagrama de área y entre el diagrama de volumen. En realidad, el diagrama de áreas es, en ordenada vamos a tener superficies y en abscisa vamos a tener longitudes, con lo que esté debajo de la curva de ese diagrama, acá abajo, supongamos que este sea de área, lo que esté acá, esto va a ser, insisto, superficie por longitud nos va a dar ¿qué cosa? Un volumen. O sea, debajo de esta área vamos a tener un volumen. Si nosotros integráramos esta función en esta cámara, nos va a dar el volumen de movimiento de suelo que vamos a tener en esta cámara. En un diagrama de Bruckner nosotros vamos a tener volúmenes en ordenadas, longitudes en abscisas, por ende, lo que esté debajo de la gráfica, o sea, de la función, lo que esté aquí debajo, el área que está debajo de esta función, va a ser un volumen por longitud, que nosotros le vamos a llamar momento de transporte. Entonces, si integráramos esta función desde este punto a este otro punto, vamos a obtener el momento de transporte de esta cámara. ¿Saben lo que es integrar, por Dios, no es cierto? No estoy preguntando al vision. Alguna vez algún alumno me dijo, ¿qué es una integral? Por eso espero que se... Algo entendemos del tema. Bien, excelente, entonces, me alegro mucho, entonces. Si no, estaría bueno un brete. Bueno, este diagrama de Bruckner tiene ciertas propiedades. Bueno, como está relacionado el diagrama de área con el diagrama de volumen, no sé si ustedes se acuerdan en
en análisis matemático cuando había que determinar los mínimos y los máximos en las funciones. Bueno, el diagrama de área, como un menor o sea, tiene menos exponente que el diagrama de volumen. Cuando el diagrama de área corta el eje horizontal, vamos a obtener un máximo de la curva de volúmenes, máximo relativo siempre. Bien, el diagrama de volumen, y este punto 2 va a depender de el signo que nosotros le pongamos a nuestro diagrama. Si el positivo es para desmonte y el negativo para terraplenes, vamos a tener el cumplimiento de este punto 2. Diagrama de volúmenes es ascendente para los desmontes y descendente para los terraplenes. ¿Por qué se los aclaro? Hay muchos, unos cuantos, que usan al revés. Terraplenes positivos, desmontes negativos. Entonces, esto es exactamente al revés. Bien. El siguiente propiedad del diagrama, la ordenada de un punto cualquiera de ese diagrama mide los volúmenes acumulados desde el origen hasta ese punto. O sea, si nos paramos acá en este punto, ahí nosotros vamos a tener la suma de todos los volúmenes acumulados en estas progresivas. Eso es lo que quiere decir. Por eso, nosotros vamos a ir sumando, o sea, algebraicamente hasta que llegamos a este punto, y en ese punto donde nos corta el diagrama a este eje horizontal, y la diferencia entre estos dos volúmenes va a ser 0, por lo cual el diagrama está compensado. La ordenada máxima con respecto a una horizontal cualquiera da el volumen de desmonte o terraplén disponible en ella. Espérenme un segundo, por favor. Mamá. Bueno, estoy de vuelta. Como dije, la ordenada máxima con respecto a una horizontal da el volumen de desmonte o terraplén disponible en ella. Es decir, acá nosotros, ¿cuál es el volumen que vamos a tener en esta cámara? La ordenada máxima, o sea, la que tenemos acá. Esta es el máximo volumen que vamos a tener en el momento de suelo en esta cámara. Volumen máximo, la máxima ordenada. Bueno, cuando la curva de volúmenes a cualquier horizontal, los movimientos de suelo se encuentran compensados, el área representa el momento de transporte de esa cámara. Bien, y acá vamos a tener ahora cómo vamos a obtener la distancia media de transporte con todos estos pesos y demás en esta cámara que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Dijimos que el área que está debajo de la curva nos da el momento de transporte, que era un volumen por una distancia. Tenemos el volumen acá, el volumen máximo a mover. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia media de transporte de esta cámara? El área total de esta cámara, que es el momento de transporte, dividido el volumen máximo de esta cámara. Con eso vamos a obtener la distancia media de transporte dentro de una cámara compensada. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, a mí me quedó una duda. ¿Sí? En el diagrama de volúmenes, cuando hacemos los volúmenes por las distancias, ¿obtenemos el momento de transporte o cuando hacemos el área del diagrama de volúmenes por la distancia? Mira. Y voy a avanzar un poquito en el práctico. Ustedes acá van a tener, para tratar de contestar tu pregunta, ustedes van a tener, para cada una de las progresivas de obra, ahí me metí. ¿Cómo? Para cada una de las progresivas de obra, ustedes van a tener
la cantidad, o sea, metros cuadrados de terraplén y los metros cuadrados de desmonte. ¿Sí? Van a calcular y vamos a tener esto casi como un dato. Eso a través de una planilla que ya la vamos a ver, nos va a ir dando esto que estamos acá al final, que se llama volumen acumulado. Acá no tenemos distancia ni... O sea, ¿qué te quiero mostrar? Acá tenemos los volúmenes acumulados de ese movimiento de suelos. Ese volumen acumulado... Un poquito, a ver. Espérenme un cachito. Ese volumen acumulado nosotros vamos a tener un gráfico así como este de áreas, y si no, con ese volumen acumulado nosotros vamos a tener esta curva de diagrama de Bruckner. Es decir, nosotros no hemos ido calculando la longitud por las distancias y lo demás, hemos ido calculando de alguna forma los volúmenes acumulados en cada una de las secciones, en cada una de las progresivas que vamos teniendo en nuestro proyecto. Entonces ahora nos da esto y de acá tenemos que llegar a ver cómo trabajamos para compensar todas estas cámaras. ¿Sí? ¿Satisfizo la respuesta? Sí, profe, gracias. Muy bien. Esa es la forma que vamos a tener de trabajo. Sí, bueno. También, y acá hay un tema que siempre joden y mucho. Con el diagrama de Bruckner también, es una forma de que nosotros, con la magnitud de ese programa de Bruckner, nosotros podamos determinar con qué metodología vamos a trabajar para hacer ese movimiento de suelos. Es decir, acuérdense que nosotros tenemos que hacer una compensación transversal primero, o sea, en cada uno de los puntos de nuestra rasante, y luego tenemos que transportarlo a lo largo de nuestra obra. Cuando tenemos distancias no muy grandes, uno de los equipos que se utiliza para ese movimiento de suelos es un bicho que pecha, que es la topadora, empuja la topadora. Por lo general las topadoras son bichos pesados, que tienen mucha fuerza, pero suelen carecer de velocidad. Por lo tanto, las distancias en las cuales van a manejar ese suelo son distancias no muy largas. Y luego vamos a pasar, cuando las distancias son mayores, vamos a pasar a este tercer punto, que es usando cargadoras y camiones. Cargadoras y camiones. ¿Qué significa esto? Es decir, el material que a nosotros nos va sobrando, lo cargamos en camiones y los llevamos hasta el lugar donde lo descargamos y ahí se procede a su compactación. En algunos lugares, algunas empresas, algunas veces muy particulares, se utilizan este otro equipo que le llaman mototraílla. La mototraílla es un bicho grande. Este equipo siempre está en movimiento. Cuando tiene que cargar, baja como una cuchilla y pasa por los lugares donde extraen el material y va cargando toda esta zona que es de cargas, precisamente, en el cual se junta ahí el material que ha extraído de una zona de yacimiento, sigue en movimiento hasta que se llenó este depósito, da la vuelta, pasa por donde está nuestra ruta y lo va descargando y así va andando y andando y andando. Estos equipos casi no se utilizan, no existen. Yo acá los he visto en una empresa grande en Mendoza, tenían 2 y solían tenerlos para el circo. Cuando venían las autoridades, venían
los periodistas, los choferes eran magníficos, hacían unos circos terribles. Y después, en las experiencias que he visto de mototraídas, pero en zonas de Córdoba y Santa Fe, tal vez de Buenos Aires, ¿qué hacían? Esas zonas son lugares donde hay suelos con mucha humedad, y que tienen una humedad terriblemente superior a la humedad óptima para la máxima capacidad, de acuerdo a lo que nos dice el Proctor. Entonces no se puede llevar desde el depósito directamente a la ruta para proceder a hacer el terraplén. Entonces, ¿qué hacen? Ponen en caminos que están paralelos a la ruta, ahí depositan todo este material húmedo, y luego a través de cargadoras o con motoniveladoras fundamentalmente, van oreando ese material, es decir, van haciendo que pierda la humedad, hasta que está seco de acuerdo a lo que se necesita. Entonces ahí vienen con las mototraídas y cargan todo ese material ya seleccionado y lo llevan al camino. La mototraída es un equipo por lo general raro de utilizarse. Son equipos costosos y muy poco lo tienen. Bueno, acá tenemos una topadora. Hay diversas, de acuerdo a la magnitud, siempre se habla de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de acuerdo a la especificación que tiene don Caterpillar, ¿no? Fíjense, acá tenemos la pala que pecha fundamentalmente, esta debe ser un tipo de 9, y son bichos pesados. Acá tenemos una mototraída. Acá en este caso es como si tuviese tangilones cargando el material. Y bueno, está en la parte de cargadora y camiones. Obviamente que mientras mejores camiones tengamos, mejor va a ser la posibilidad de hacer este movimiento a través de cargadoras y camiones. Estos camiones por lo general suelen tener esta caja, este material suele tener características muy particulares a los efectos de que no se dañe cuando hacemos estos procesos. Bien, acá hay otra cuestión, movimiento de suelos en roca. Cuando tenemos roca, obviamente hay que proceder a la voladura. Ahí hay elementos en los cuales, estos son como las mechas, los detonadores y los explosivos. La forma en que se colocan. Bueno, estos tienen voladuras y demás. Este gráfico suelen usarlo mucho porque se ve que en esto es algo muy particular. Acá más o menos estaría indicado los movimientos de suelo para cada uno de los equipos que nosotros tengamos. La topadora manejará la distancia entre D y E y este volumen H1 de movimiento de suelos. La mototraída, en este caso, en este ejemplo, vamos a ver desde F' hasta D', este volumen, esta camarita, la va a llevar hasta esta otra camarita, entre E' y G'. Esto de acá abajo no existe porque ya se compensó allá arriba. Y luego camión con cargadores, este movimiento de A a F' y este volumen F', lo van a llevar hasta este otro que está acá. Todos los alumnos lo suelen poner cuando hacemos los exámenes presenciales y pedimos movimiento suelo, siempre lo ponen. Y el ingeniero Rodríguez le dice, ojo con este tema de la mototraída. Bueno, acá hay algunas aplicaciones de Bruckner, yo las voy a pasar rápidamente. Horizontal de costo mínimo. Si ustedes tienen el diagrama de Bruckner graficado, podrían mover una horizontal hacia arriba y hacia abajo, de modo que les dé el menor movimiento de suelos. ¿Cómo se obtiene esa horizontal de costo mínimo? Cuando la suma de, en este caso,
la base de este monte es igual a la base de esta depresión, así. Si sumamos todas las depresiones, si tuviéramos los valles, ¿no es cierto? La misma longitud que la suma de las montañas, esto de las bases de las montañas, entonces tendríamos un horizontal de costo mínimo. Otra forma de diferenciarlo de lo demás, acá en esta diapositiva está la planillita de obtención del movimiento de suelos. Acá tenemos graficado un diagrama de Bruckner. Hay dos cámaras, una cámara que estaría compensada y la otra cámara abierta que se compensaría a esta altura aproximadamente. Y el encabezado de las planillitas de cálculo de ese volumen de Bruckner. ¿Han entendido ahora algo de lo que yo les expliqué? ¿Tienen alguna duda? ¿He sido demasiado rápido? Necesito que me pregunten, así avanzamos con la parte práctica ya. Si no hay observaciones, si no hay preguntas, considero que está bien. Sí. Yo de nuevo. En el último gráfico que mostró. Sí. Perdone si lo he explicado, pero bueno, me gustaría saber qué conclusión debo tomar, o sea, cuál es el volumen que me va a sobrar o faltar en la última parte que está abierta. ¿Cómo sería la conclusión? Vamos a ir a la primera parte que está cerrada. De algún modo, la diferencia entre este punto y este punto es cero. Todo el material que tenés de desmonte lo sacás y lo metés en terraplén. Lo que nos va a quedar va a ser obtener cuál es la distancia media de transporte y el costo que va a tener ese movimiento de suelo. ¿Cómo vamos a hacer la distancia media de transporte? El área que tenemos acá abajo la vamos a dividir por este volumen máximo. Bien, hay un tema. Me vino bien la pregunta tuya para explicar algo. Si esa distancia media de transporte supera un cierto valor, ya esa cámara no la vamos a poder considerar cerrada, sino la vamos a tener que adaptar. Para el pago del movimiento de suelos, por lo general se mide en volúmenes del movimiento de suelos, en metros cúbicos. No es que no se considere de algún modo las longitudes que hagan de ese movimiento de suelo, pero ¿cómo se mide? En metros cúbicos, en volumen de lo que se movió de ese metro cúbico. Bien, cuando la distancia media de transporte que le hemos obtenido con ese método, el área dividido este volumen, es superior a la distancia común de transporte, la van a encontrar por ahí como DCT, distancia común de transporte. Entonces la administración te dice, yo no te voy a pagar ese movimiento de la forma esta en volumen, sino vas a tener que adaptar tu movimiento de suelo a lo que yo te pueda pagar. Entonces, ¿cuál va a ser el tema? Ya no vamos a tener toda esta cámara grande. Supongamos que la distancia media de transporte nos da 5 kilómetros y nosotros la distancia común de transporte sea 1 kilómetro, entonces ya no vamos a poder obtener toda esta cámara grande, sino que vamos a tener que hacer una cámara chiquita acá, más chiquita esta que va a estar compensada, y vamos a tener una camarita al principio y una camarita acá al final. Una cámara acá que es desmonte, que la llevamos a un depósito, y esta última la traemos desde un yacimiento y hacemos el terraplén con ese material. Y acá arriba la compensamos. ¿Sí? Esa distancia común de transporte está indicada en los pliegos de ejecución de la obra. Lo que era hace un tiempo largo eran 100 metros, 200 metros. Después se hizo casi como un histórico con 500 metros. Y hoy Vialidad Nacional
por ejemplo, las adapta de acuerdo a los proyectos que haga. Hoy estamos tomando distancias comunes de transporte desde 1 kilómetro, 2 kilómetros. Entonces, en función de esa distancia común de transporte que da el pliego, es lo que el constructor tiene que hacer la obra, porque difícilmente la administración le vaya a pagar el volumen o sea, vaya a pagarle de otra forma ese movimiento de suelo, ¿sí? Bien. Esto va entonces también para la explicación de nuestra cámara que tenemos acá abierta. La única forma que tenemos de compensar esta cámara abierta es si a la altura de este último punto trazamos un horizontal y formamos esta cámara desde ahí, ¿sí? Todo está para este lado. Y nos va a quedar una camarita chiquita acá que va a ser un pequeño terraplén del cual nosotros vamos a tener que traer el material para colocar en ese lugar. Y usted me va a decir, sí, pero por allá sí, si te sobra, a lo mejor en otro lado, supongamos nos sobra ese material, pero no lo podemos llevar acá, no lo podemos llevar. ¿Y por qué no lo podemos? Desde el punto de vista de los costos, porque es carísimo llevar un material de un punto al otro. Se nos está yendo de lo que nos está planteando a nosotros nuestro proyecto. Y si fuéramos los constructores, vuelvo al ejemplo del que tiene un camioncito con una cargadorita o la bruta empresa constructora, esa distancia que ellos van a poder transportar para que el movimiento del suelo les sea económico, o sea, les convenga hacer ese trabajo, bueno, es el que le va a definir si estas cámaras van a ser más grandes o más chicas. Entonces, llevar, supongamos, este material que tenemos acá, traer de algún lado ese material, no puede ser tan lejos porque no vamos a tener un camioncito con una cargadora, no va a alcanzar para traerlo de tan lejos y ponerlo en este lugar. Sí, me tomaste y me preguntó Verdiña. Sí, profe. Sí. Y después una preguntita leve, cortita. En algún caso... Tiene un costo diferente. Bueno. Sí. En algún caso puede ocurrir que sea más barato llevar lo que me sobra de un punto a otro que traerlo de una planta o no. Precisamente para eso tenemos que hacer el volumen, para ver qué es lo más conveniente, lo más económico. ¿Sí? Bien. Se supone que vos a través del análisis de estas cámaras vas viendo qué es lo más económico. Y después entra otra cuestión importante que es, por ejemplo, la parte ambiental o de la disponibilidad de lugares de depósito, supongamos. Ustedes, yo me imagino, han ido desde Potrerillos hacia Uspallata, en el camino que hicimos ahí en Potrerillos, y han visto, después de pasar el Río Blanco, después del Río Colorado, van a ver a la derecha, cuando van de acá para Uspallata, van a ver el agua al fondo y todo lo demás, y hay una zona ancha donde parecieran ser miradores. ¿Sí? No es que la Administración Pública Nacional dijo, qué bueno, hagamos miradores. No, ahí en esos lugares quedó tan ancho el coronamiento del camino, porque ahí es donde pusimos el sobrante de movimiento de suelos. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, ahora entendí. Lo que nos sobraba de movimiento de suelo, porque tuvimos una complicación, el Cerro Colorado, ese que está ahí en su momento, no podíamos pasar de un lado al otro de la obra. Entonces el sobrante de ese material lo dispusimos ahí al costado del camino, porque también está el otro tema, el tema ambiental, no nos dejan tirar el material en cualquier lado. No es fácil a veces conseguir un material de un yacimiento para un terraplén. Hay otro tema también, a lo mejor el material ese que ustedes tienen acá, supongamos en esta cámara, te dicen, sí, acá nosotros la tenemos compensada, pero cuando vas a ver el material, puede ser, que supongamos muy arcilloso, o contaminado, y no lo vamos a poder usar tampoco en nuestra obra. Entonces, otro aspecto que nosotros debemos considerar al efecto de calcular el movimiento de suelo que vamos a tener en nuestra obra, ¿sí?
¿Me tomaron? Sí. Muchas cosas que vemos a través del Bruckner. Bueno, ¿puedo irme ya? Trabajo práctico 9 que dice, con los datos que se dan en planilla adjunta, hacer y resolver un diagrama de volúmenes acumulados Bruckner, indicando en él las cámaras encontradas, volúmenes máximos y momentos de transporte. Ninguna cámara debe tener una distancia media de transporte que exceda la DCT, distancia común de transporte. En el caso de este ejemplo que yo tengo, para este trabajo práctico está fijado en 500 metros. El índice de compactación es 1.15. Ese es el dato que yo les doy. Y el otro gran dato que tenemos acá, nuestro dato de movimiento, o sea, de movimiento de suelo, las necesidades que tenemos, progresivas, lo que son las áreas de terraplén para cada uno de los perfiles de acuerdo a las progresivas y las áreas de desmonte. En este caso, el ejemplo que yo tengo acá es de 4.600 metros. Fíjense esta notación y no me hagan como un alumno que cuando estaba por rendir el examen final me preguntó, ¿y eso qué es el cero y demás? ¿Está bien? ¿Se equivocó, ingeniero? Bien. Esta es una forma que algún cheto lo hizo en algún momento, pero tiene sus cosas buenas. Fíjense, de algún modo que estamos en la progresiva de los ceros, o sea, del 0 al 1000, que son todas las del 0. El 1 nos indica que es el 1000, entonces acá tenemos todas las progresiones están entre el 1000 y el 2000, y así sucesivamente. Es decir, con un golpe rápido de vista, nosotros podemos ubicarnos en qué punto de la obra estamos. En una obra es muy terriblemente importante tener marcadas todas las progresivas, que por lo general se ponen un cartelito al costado o en los alambrados o en algún lugar que no vayamos a tocar mucho, donde vamos a tener todas las progresivas de esa obra. Entonces ustedes cuando van a la obra, lo primero que van a preguntar van a ser en qué progresiva se encuentran, y ahí van a ordenar en sus planos, en sus computadoras, lo que sea, y en su cabeza van a poder ubicarse en qué lugar de la obra está. Y eso les digo, es muy importante, terriblemente importante. No es un dato menor tener las progresivas. Bueno, entonces, como les digo, progresiva 0, terraplén de 1,698 metros cuadrados, sería un desmonte de 0, bueno, y así vamos. La progresiva 50, 2,215 de terraplén, 0,377 de monte. Fíjense que acá tenemos entre el 150 y el 189, y el 200, tengo la 189,46, porque acá hay un punto que seguramente ha cambiado algo en ese perfil longitudinal de nuestra ruta. Son puntos característicos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos haber hecho? Es haberla modelado suficientemente bien, cosa de que nuestro modelo, o sea, el modelo digital fundamentalmente hoy, refleje la realidad que hay en el camino, ¿sí? Entonces, por eso es que se introducen estas progresivas intermedias que suelen ser para marcar cuestiones particulares dentro de nuestra obra. Siguiente punto, fíjense, acá tenemos esta planillita para el cálculo de los volúmenes que vamos a tener en el movimiento de suelos, y con la gran necesidad de calcular el volumen acumulado que vamos a tener acá en la anteúltima columna. Acá tenemos esta columna que empieza con las progresivas, el área del terraplén, el área del desmonte, entre renglones de dos perfiles consecutivos tenemos la distancia de separación entre ellos, y acá empezamos a tallar al medio. Tenemos el terraplén medio, que es el promedio de estos dos terraplenes, el de la 0 y el de la 50, se nos da 1,957. Lo mismo para el promedio de las áreas de desmonte.
vamos a calcular el volumen de terraplén. ¿Cómo lo calculamos? 1,957, que es el terraplén medio, por la distancia de separación entre ambos perfiles. Lo mismo hacemos con el volumen de desmonte, o sea, el 0,189 por los 50 metros de diferencia entre los dos perfiles. Y acá pasamos al otro punto, que es más particular, que es el terraplén equivalente. ¿Qué es el terraplén equivalente? Es el volumen de terraplén que tenemos acá, multiplicado por el índice de compacidad. ¿Ah? Estamos, índice de compacidad multiplicado por el volumen que teníamos de terraplén, nos da el terraplén equivalente. Luego hacemos la diferencia de volumen. Habíamos dicho que el volumen, el desmonte era positivo, o sea, 9,4 menos 113 nos va a dar menos 104 con 0,52. El volumen acumulado en ese punto, como no teníamos nada antes, va a estar de 104,052. Y a mí me gusta hacer esta última planillita acá, poner los valores de las progresivas, porque a veces me queda muy lejos la planillita izquierda, y estos son los valores que yo voy a graficar. Por ende, me gusta mucho hacer esta columna acá de progresiva. Siguiente punto, entre el 50 y el 100, lo mismo. Tenemos las áreas de terraplén de desmonte, la distancia entre estos dos perfiles. Terraplén medio, es el promedio de estos terraplenes, el desmonte medio. Volumen de terraplén, que es el terraplén medio por la distancia. Volumen del desmonte, que es el desmonte medio por la distancia. Terraplén equivalente, el terraplén por el índice de compacidad. Hacemos esta resta, o sea, 16,6 menos 151, nos da una diferencia de volumen de menos 134, que se la sumamos al menos 104, nos va a dar menos 239 metros. Y así vamos calculando toda nuestra planillita. Y así, fíjense, que nos va dando, por ahí se nos incrementa la cantidad de metros cúbicos en momento de suelo, y después va a ir bajando de acuerdo, tal vez acá tengamos más desmonte y todo lo demás, ¿sí? Luego vamos a agarrar y vamos a graficar de acuerdo a las progresivas por ese volumen acumulado. Déjenme hacer algo, porque si no, no puedo verlo. Profe, ¿me puedo hacer una consulta? ¿Sí? Ahí recién en lo que había mostrado en la planilla, te dijo que el terraplén equivalente, hacíamos el volumen del terraplén por el índice de compacidad. Correcto. Le consultaba porque en el PowerPoint que mostró recién aparece como área de terraplén en vez de volumen. No sé si es un error eso. Si yo agarro y te digo que estás para la miércoles, decís vos. No, digo, capaz que... No, ¿por qué? No le has escapado en nada. Porque ¿qué diferencia hay entre el volumen y el área? Es la distancia. Entonces, vos a lo mejor, en vez de pasar ese el terraplén, de hacerlo el cálculo por esa compacidad en el volumen, podrías hacerlo en el área. ¿Me entendéis? Bien, sí. O sea, vas a llegar a este mismo resultado multiplicando en áreas que multiplicando en volúmenes, porque la única cuestión es este numerito, que es la distancia entre los dos perfiles. ¿Sí? Bien, perfecto. Excelente. Hay que sacarse las dudas, y bueno, si las podemos resolver, me encanta. Si no, y me enojo, me hago caliente y chao. No, bueno, esas cosas las podemos todavía. Por suerte, tu duda la hemos podido explicar. Acá tenemos el diagrama de áreas, es decir, nosotros vamos acá a graficar las áreas, y este nos da, simplemente lo tengo yo a este gráfico, lo muestro para que vean. Un tema, cuando lo vayan a graficar
el Excel, lo tienen que graficar con un gráfico XY, no un gráfico de línea solamente, ¿sí? Si un gráfico de línea y hay diferencias en progresivas, nunca se lo va a graficar de acuerdo a esas diferencias en progresivas, tanto para las áreas como para los volúmenes. Y acá tenemos el diagrama de volumen de esta planillita que yo les mostré anteriormente. Que está graficado esa planillita que hemos calculado anteriormente. Otro tema. Acá nosotros, bueno, vamos a tener una camarita acá. Esta cámara grande posiblemente sea muy grande. Esta cámara tal vez sea potable. Después vamos a tener seguramente esta cámara horizontal ahí y una cámara desde el monte acá solamente. Acá tenemos que calcular el área de estas cámaras. Y no hay nada mejor para calcularlo que en un CAD, ¿sí? Un programa CAD, yo tengo la forma de calcularlo, no sé cómo calcular ustedes áreas. O sea, una forma que hace el AutoCAD es marcar cada uno de estos puntitos y ahí les va a dar esta área del AutoCAD. Tienen que obviamente dibujar la escala. Esa es una forma de calcular las áreas, hacerlo en un programa CAD más fácil que si ustedes lo hacen en un Excel, es medio complicado determinar las áreas de esto. Bien. Hay una forma fácil de llevar estos datos al AutoCAD. No sé si ustedes la conocen. Yo suelo formar acá dos columnitas que son como texto, esas columnitas, y después le pongo a Don Excel para hacer, supongamos, me quedan las progresivas ahí en un texto, le pido a Don Excel trazar una línea. Antes las copié al portapapeles, copié esa columnita de las progresivas. Mira, así creo, sí, le pongo, le doy un control B. No, para ver. No, ¿qué hago? Hago concateno las progresivas con los volúmenes en una sola columna. Entonces, Don Excel, cuando me grafique, ya lo haga por punto o por línea, me va a ir automáticamente toda esta larga de datos que yo le he puesto, me va a ir graficando y haciéndome este diagrama que yo tengo acá. No sé si han entendido la explicación, bueno, pero en algún momento se lo puedo llegar a mostrar. En esta computadora no tengo AutoCAD. Bien. Vamos a la resolución de esto. Vamos a la resolución de nuestro diagrama de Bruckner de acuerdo a los datos que hemos tenido. No lo tengo acá graficado, pero por ejemplo esta cámara, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el área de esta cámara, este volumen máximo, y ahí vamos a obtener una distancia común de transporte. Seguramente vamos a tener una planillita en el cual cada una de estas cámaras que nosotros vamos teniendo le vamos a dar un nombre. ¿Cómo se pone el nombre en estas cámaras? Con números romanos consecutivos. La primera cámara, en este caso, va a ser la cámara 1. Luego vamos a esta cámara grande. Nosotros hacemos esta área, la dividimos por este volumen máximo y seguro que nos va a superar la distancia común de transporte. Seguro. ¿Cómo lo resolvemos? Fíjense, acá podemos hacer una horizontal casi como que está en ese lugar ahí y vamos a tener una cámara grande acá sin compensar, una cámara compensada, otra cámara compensada y una cámara grande acá sin compensar.
Esta es desmonte, esta cámara grande es desmonte, o sea, vamos a tener que llevar este material hacia un depósito. Esta se va a compensar, de un lado al otro se lleva todo el material, lo mismo que esta, y esto va a ser un terraplén, o sea, de algún yacimiento vamos a traer el material para llenar nuestra ruta en este sector. Sí, entonces vamos a tener la cámara 1, la cámara 2, 3, 4, la 5. Esta posiblemente ya ella sea una cámara que se compense. Y acá vamos a tener 2 cámaras más porque está abierta. Entonces, a la horizontal vamos a tener una cámara compensada y tenemos esta otra cámara que es un desmonte acá, que vamos a tener que llevar ese material hacia un depósito. ¿Han entendido algo de lo que les expliqué ahí? ¿O tienen dudas? Por mí no. Profe, si después nos puede decir la fórmula que utiliza para la progresiva. La forma en que hago en el AutoCAD para la progresiva. Sí, en el AutoCAD o en el Excel, no sé dónde había dicho que lo hacía. No, en el Excel vas a la planillita esta es muy fácil la fórmula. Estos son datos, la distancia entre renglón es de esta progresiva menos esta otra, terraplén medio es el promedio de estos dos, desmonte medio el promedio de estos dos, volumen es el volumen de terraplén por la distancia, volumen de desmonte el área por la distancia. El terraplén equivalente lo sacamos de multiplicar el volumen de terraplén por el índice de compactación. Esta es una diferencia, una suma, 9 menos 113, y acá vamos acumulando. Primero 104, después vamos a dar este número 139, va a ser 134 más 104 y así. El tema va a pasar cuando tengan que graficar el diagrama Bruckner en un AutoCAD, o lo hacen, lo pueden hacer cada uno de estos puntos manualmente, o pueden tirar todo el listado completo de puntos. ¿Cómo lo hago yo? Se lo puedo pasar tal vez en un buen mail, espero. Yo concateno concateno es unir 2 textos. Hago un texto que son las progresivas y al lado, separado por un punto y coma, lo tengo yo, agrego el volumen acumulado. Entonces, cuando voy a tener todo un listado grande acá en el Excel, ¿sí? Lo copio, paso al AutoCAD con el Control C, supongamos. Cuando en AutoCAD le pido hacer una línea, cuando me va a pedir los datos, me ubico en el punto ahí donde ingreso los datos del AutoCAD y le hago un Control V. O sea, le pego toda esa chorrera de datos que yo tenía. Y solo me va a graficar este diagrama que tenemos acá. ¿Sí? Pruébenlo. Pero bueno, vamos a la resolución de esto que me interesa, que suele traerme conflictos con ustedes. Acá tenemos cámaras de distintos tamaños. Obviamente que esto es un trabajo práctico, los datos los invento, o sea, no necesariamente en la realidad puedo tener mejor o mayor precisión en estos datos, pero la esencia es la misma. Esta cámara aparentemente debe ser una cámara fácil de resolver, porque estaríamos que el movimiento del suelo entre los 2 puntos es 0, o sea que la tendríamos compensada. Cuando vamos a esta cámara grande, vamos a medir esta área, la vamos a dividir por el volumen máximo, y ahí vamos a tener que saber, o sea, vamos a tener que calcular cuál es la distancia media de transporte. Si esa distancia media de transporte es superior a la distancia común de transporte, esa cámara no está compensada, no va a estar compensada.
tenemos que buscar de compensarla de otra forma. Fíjense otro detalle, en vez de ir hacia allá arriba, como yo les había dicho, si trazamos una horizontal acá, o sea que ahora nuestra cámara es esta, calculamos el área en este sector, este sería el volumen máximo a mover, a lo mejor podemos lograr que se compense, o sea que sea la distancia media de transporte sea inferior a la distancia común de transporte. Y nos quedarían 2 camaritas acá. ¿Sí? Bueno, esta cámara, como les dije, estaría compensada y acá tendríamos que ver cómo hacemos para compensar esto. Nosotros tenemos que calcular que nuestra distancia media de transporte de las cámaras que hemos definido sea siempre inferior a la distancia común de transporte, el sumo igual. Y hay algunos que vienen, porque van a ver modelos de prácticos, que si yo le he dado 1000 metros de distancia común de transporte, me marcan que tiene 1500 metros y no hacen ningún cálculo más. No, hay que seguir buscando cuál es la cámara adecuada para hacer ese movimiento de suelos, de modo tal que se compensen los valores. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, escúchenme. Yo obviamente voy a tratar de pasarles los datos y en la medida que puedan ir resolviendo les pido que para la semana que viene, que va a ser, hoy es 11, para la semana que viene, que va a ser 18, me traigan las dudas que ustedes tienen al respecto con este trabajo práctico. Me lo pueden enviar por mail si quieren antes, y el día 18 lo tratamos de cerrar ya completamente para que ustedes lo puedan hacer bien este trabajo práctico. Si es que les quedan dudas, si me lo envían todo bien, de 10 y demás, bueno, obviamente no nos vamos a necesitar. Pero bueno, eso es lo que yo les ofrezco, a modo tal de que después nos quedaría una semanita para terminar de completar, en este caso, el trabajo práctico este. ¿Sí? Acuérdense, chicos, que nos quedan 15 días, 14 días para terminar de hacer los trabajos prácticos. Lo mismo le debe pasar con el integrador. Yo sospecho. Pero hago una pregunta. Sí. Con el trabajo práctico 10, la parte de la obra de arte no tenía datos para los grupos, era en general para todos. No, está cargado. En el campus lo cargué esto, che. Ahora me pone la duda. Bueno, no profe, están ahí los 3 PDF. Sí, profe, están los 3. Están los 3, ¿no es cierto? Los datos, el modelo y las tablas. Sí, está todo, profe. Bueno, buenísimo. Sí, no lo habré visto. Más ahora que estamos al final del cursado, mándenme un mail preguntándome estas cosas. Yo me quedé en una duda. Hay alguien al cual le debo una resolución de algo que me preguntaron. Pero, ¿cómo es? Pero no se queden porque ya nos queda muy poco tiempo. Y si bien no significa la muerte de ninguno, pero a ver si pueden entrar dentro de lo que es la regularidad de la materia, si no hacemos lío, ¿sí? A ver. Gustavo Carlos. Ahí me hiciste una pregunta, ¿puede ser? ¿Estás, Carlos?